Hoy estamos en una fecha especial, una fecha en donde conmemoramos la muerte, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pareciera que la sociedad como que toma una postura reflexiva, entre comillas, ¿no? Pero muchas veces religiosa. Nosotros queremos meditar acerca de lo que es realmente el sacrificio del Señor, pero no desde una mirada lejana, sino que desde la vida que llevamos como creyentes. Ahí sí. Esta Semana Santa no solo nos reunimos para recordar un evento histórico, sino que para adentrarnos en el misterio más profundo de nuestra fe. ¿Sabe qué es? La cruz. Es un misterio, ¿no? ¿Por qué ahí, Señor? ¿Por qué en una cruz? ¿Por qué tal vez no pudo ser de otra forma? Pero hoy día meditemos acerca de esto. Vivimos en una sociedad que por naturaleza huye del dolor, ¿verdad que sí? La gente no quiere hablar de dolor. De alguna manera, la sociedad embellece lo superficial y desprecia lo que considera débil o incluso vulgar. Y si hay algo que al mundo moderno hoy en día desprecia es la sangre, ¿verdad? Hablar de sangre nadie quiere, ¿no? Nadie quisiera hablar de esos temas. Y incluso cuando algunos ven sangre por ahí, ¿qué les pasa? Se les debilita las piernas, ¿verdad? Es una escena que no queremos ver. Si vamos por una carretera y hay un accidente, es algo que no queremos como sociedad experimentar, ¿verdad? Entonces la sangre es vista como algo desagradable, como algo violento, incluso primitivo para algunos, ¿no? Muchos se escandalizan al escuchar himnos en medio de las iglesias cuando se habla, por ejemplo, acerca de la sangre de Cristo, o una sangre que nos limpia. Las iglesias hoy día no quieren escuchar estas frases en medio de los cantos. La sociedad cristiana prefiere hoy día un cristianismo mucho más estético, que todo sea bonito, ¿verdad? En lo posible, tratar de no hablar mucho de aquel episodio tan terrible, ¿no? Entonces sacan la sangre de Cristo en medio de sus reuniones, ¿verdad? Llevándola al olvido. Hoy día quiero invitarle a que nos detengamos a reflexionar acerca de esta hermosa y despreciada sangre que nos ha dado el regalo más hermoso de nuestras vidas, nuestra salvación. Es la sangre de Cristo. El tema de hoy se llama Gracias por tu sangre preciosa. Vamos a ir al texto, Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con, ¿qué dice? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo. Entonces aquí está el corazón de nuestro mensaje, incluso del sentido de nuestra vida cristiana, porque fuimos rescatados, pero no con algo que el mundo valore, por ejemplo, como decía el pasaje, con oro, con plata. Nuestro rescate no fue así, ¿no? Ni con un ejército, no. Fuimos rescatados con algo que el mundo considera despreciable. La sangre del Cordero de Dios en un lugar despreciable, la cruz. Ya sabemos cómo era morir en la cruz y quiénes iban a ese lugar. Ahí recibimos el regalo más hermoso de nuestras vidas. Para nosotros, los que hemos sido alcanzados por su gracia, su sangre es preciosa. Cada gota de la sangre de Cristo para nosotros es preciosa porque fue derramada en nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Tú y yo debíamos estar ahí, ¿verdad? Y el Señor pagó el precio. ¿A cuánto les da cosa que te saquen sangre? No es algo que te guste, ¿no? Imagínate lo que es ser desangrado producto de la tortura.
el Señor estuvo ahí, ¿verdad? Él estuvo dispuesto humanamente a recibir el castigo y dar toda su sangre en amor de nosotros, porque era lo único que podía satisfacer la ira de Dios sobre la humanidad. Entonces hablemos acerca de esta sangre despreciada por la sociedad. En los días de Jesús, la muerte en la cruz era considerada una de las más vergonzosas. Nadie quería morir ahí. Era reservada ese tipo de muerte para los peores criminales. O sea, el que moría en la cruz, sin saber nada de él, solamente por mirarlo crucificado, ya se sabía delante de la sociedad que ese era el lugar más despreciable. Hoy día la cruz en el mundo religioso se pone como un lugar de adoración, ¿no? Pero imagínate al Hijo de Dios crucificado en un lugar dedicado para la muerte de los peores, con el peor olor en el ambiente, ¿verdad? Con cuerpos putrefactos. Y ahí estaba el Hijo de Dios pagando el precio por nosotros. Porque esto nos muestra la gravedad y el problema en el cual estábamos. Necesitábamos un Salvador. Entonces la cruz era reservada para los peores criminales. Morir crucificado significaba ser despojado de toda dignidad. Desnudos ante la sociedad, se le permitía incluso a los... estaba el condenado, ¿no? Y estaban las personas que habían puesto quizás la denuncia o habían sido víctimas de algo de este malhechor, ¿no? Entonces la gente podía entrar y escupir, maldecir al crucificado, tirarle piedras, hacer lo que quisieran de él, ¿verdad? No era nada en la sociedad. Y bueno, Jesús estuvo así, ¿no? Él estuvo así, ¿no? Recorrió las calles, camino a la cruz, siendo despreciados por las multitudes. Aquellas que le decían, Hosana, bendito eres tú, ¿verdad? Sálvanos. Luego a la semana siguiente estaban diciendo, clávenlo, mátenlo, ¿verdad? Aquellos que gustaron de sus milagros estaban ahí, ¿verdad? Riéndose en su cara. Y la respuesta del Padre, la respuesta de Jesús es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, vemos el amor, la misericordia de Dios ahí. Entonces morir crucificado significaba ser despojado de toda dignidad, estar expuesto a la burla, al escarnio público. Hoy la sociedad, ¿creen usted que ha cambiado? No, la sociedad no ha cambiado. Aunque ya no vemos crucifixiones romanas en las plazas, seguimos despreciando la sangre de Cristo. ¿Te imaginas un cuadro acá con una chorrera de sangre? ¿Cómo sería eso? ¿Verdad? No quiero ver eso, ¿verdad? Nosotros no usamos imágenes ni nada, pero de alguna forma la sociedad ha querido limpiar, ¿verdad? Y ha transformado a un Jesús de Hollywood, ¿verdad? El de las películas, ¿verdad? Casi un actor a los ojos de la sociedad hermoso, ¿verdad? Y lo ponen así, ¿no? Y ese es el Jesús que tiene la gente en su mente. Pero el Señor murió por nosotros. El Señor no dudó ningún momento, ¿verdad? Y su cuerpo, su rostro estaba completamente desfigurado, era irreconocible. La sociedad no ha cambiado, siguen despreciando el mensaje de la sangre. Se nos dice que hablemos de un Dios amoroso, ¿verdad? Que no exige justicia. Eso es lo que hoy día está enseñando el Evangelio, lamentablemente, ¿no? La gente. La religiosidad cristiana está enseñando y diciendo, hablemos de un Dios amoroso que nunca exige justicia. Se nos invita a predicar un evangelio, pero sin sacrificios, ¿verdad? Ven a Cristo, recibe todo lo que quieras, ¿verdad? Y omitamos el pasaje de la cruz. Total, todos lo saben, ¿verdad? ¿Quién no ha visto una película de Semana Santa? Y rebajamos lo más importante, ¿verdad? Y ahí tenemos gente cristiana acercándose al Señor sin entender el sacrificio de Cristo y la importancia de esa preciosa sangre derramada en la cruz. Se nos enseña a predicar un evangelio sin expiación. Probablemente muchos ni sepan qué significa la palabra expiación. Sin cruz. Se nos hace creer que hablar de sangre es algo morboso
o anticuado incluso, ¿verdad? No, sí, Jesús ya ahora es más moderno, ¿verdad? No hablemos de esas cosas. Entonces, tenemos un evangelio un poco estético, ¿no? En donde nuestras Biblias, de alguna forma, todas muy bonitas, decoradas, lo cual no está mal, ¿no? Pero de alguna forma disimulan todo el alto precio que tuvo que pagar Jesús en rescate de nosotros. Por eso es importante reunirnos hoy día y reflexionar acerca de este tema. Sin embargo, el profeta Isaías ya había anunciado que todo esto que hoy día vemos, este desprecio de la sociedad, no es algo nuevo. Vamos a leer Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Dime tú, ¿cómo te sentirías emocionalmente si fueses una persona despreciada y desechada por la sociedad? ¿Cómo te sientes? A veces la vecina te dejó de hablar, o el vecino, ¿verdad? O alguien, un familiar, y ya te sientes mal, ¿no? Pero imagínate lo que es ser despreciado y desechado entre los hombres. Ese era Jesús, lo está diciendo, el profeta nos está dando cuál era la mirada social hacia Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Nadie se quería juntar con el desfigurado Jesús, ¿verdad? Que iba camino a la cruz. Porque cualquiera que intentara hacerle un saludo podía sufrir lo mismo que él estaba sufriendo, ¿no? Porque fue tratado como un delincuente. Por lo tanto, todos los que le seguían para la sociedad también eran considerados como malhechores, delincuentes. Entonces dice que como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso sucede hoy día, ¿no? La iglesia de Cristo, nosotros no estimamos el alto precio que el Señor pagó por nosotros. Vivimos un cristianismo irreverente, un cristianismo suavizado, ¿no? Un compromiso con el Señor de una manera superficial. No lo estimamos. La sangre de Cristo es despreciada porque nos confronta con nuestra propia indignidad. Imagínate. Esa sangre aparece porque ya nuestra condición, ¿verdad?, es sucia, despreciable delante del Padre. O sea, tu condición, mi condición sin Cristo es así. Fuimos desechados, ¿no? De alguna forma, producto del pecado. Por lo tanto, esa sangre que vemos en la cruz, de alguna forma nos confronta con nuestra propia realidad. Nadie quiere admitir que necesita ser rescatado. Yo probablemente les pregunto hoy día, ¿y cuántos necesitan de Cristo? Sí, amén, ¿verdad? Pero esto es muy profundo, ¿no? Porque es que el Señor te rescate de lo perdido, enlodado que estabas, sin fe, sin esperanza, sin Dios. Pero la sociedad obviamente no quiere admitir eso, ¿no? Nadie quiere admitir que necesita ser rescatado, que no puede salvarse a sí mismo. Las religiones son el esfuerzo humano de tratar de hacer algo humano por rescatarse a sí mismo o agradar a Dios. Pero el Evangelio nos muestra que nada podemos hacer nosotros, sino que todo lo hizo ya Cristo. Y por gracia somos salvos, no por nuestros méritos, sino que por fe nada más. El Evangelio es muy claro en todo esto. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, de hecho, la Nueva Traducción Viviente dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Así era en la antigüedad, ¿no? Antes de Cristo. Casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, si despreciamos y queremos sacar la sangre de Cristo, estaríamos en un gran problema.
porque no habría perdón de nuestros pecados. Sin sangre no hay perdón. Sin el Cordero de Dios, que es Jesús, no hay reconciliación con el Padre. ¿Quién necesitaba la reconciliación? ¿O quién necesita la reconciliación? Es el hombre, ¿verdad? Tú y yo. Entonces, sin el Cordero de Dios, sin Jesús, no hay reconciliación. Estábamos perdidos sin Él. Y al que al mundo le parezca ofensivo, para nosotros su sangre es nuestra única esperanza. Tú por fe, yo por fe hemos creído que la sangre derramada en la cruz es suficiente para reconciliarnos con el Padre. Para que tú y yo hoy, esta noche, podamos dormir tranquilo sabiendo que del Señor somos. ¿Te das cuenta? O sea, si no viviríamos en un terror, ¿verdad? Nos saludaríamos en la iglesia aterrados. Hola, hermano, tengo miedo. Yo también, hermano, no sé qué vamos a hacer. Pero hoy día podemos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado en que el sacrificio de Cristo fue suficiente por nosotros. Por eso debemos darle gracias al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, permítame decirle algo. Lo que el mundo llama vergüenza, nosotros le llamamos sublime gracia, sublime gloriosa gracia. Esa cruz vergonzosa para el mundo, para nosotros es el lugar más bello, es el lugar de la reconciliación entre el hombre y Dios. Hermoso, ¿no? Qué lugar más asqueroso, más maloliente. Pero ahí se produjo el milagro más hermoso que todo ser humano puede vivir. Ahí fue concebido el regalo que tenemos hoy día, el regalo que te da Dios cuando tú crees, el máximo regalo que esta sociedad podría esperar, el regalo de la salvación eterna por medio de Cristo. Él lo hizo todo. Porque esa sangre no es cualquier sangre, es la sangre preciosa de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Volvamos por un momento a nuestro texto base. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, eso ya lo vimos, ¿no? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, acá hay una pregunta, porque ¿qué hace que esta sangre sea hermosa ante los ojos de Dios, aunque sea despreciada por los hombres? ¿Verdad? O sea, lo que es despreciado por los hombres es agradable a los ojos de Dios. Bueno, primero que todo, ¿qué lo hace? Es que es sangre de un inocente. Primero que todo, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes los animales que se ofrecían? ¿Sí? Eran animales inocentes, eran animales perseguidos, jamás animales perseguidores de otro, ¿verdad? Siempre el sacrificio era de un animal inocente. El Señor le estaba enseñando en la antigüedad que debía morir un animal inocente para tapar y cubrir el pecado del que ofrecía el sacrificio. Entonces, esta sangre despreciada, la de Cristo Jesús, primero que todo es sangre de un inocente. Mientras que la sangre de Abel clamaba venganza desde la tierra, la sangre de Cristo llama al perdón. La sangre de Cristo llama a la paz. La sangre de Cristo llama a la reconciliación. Mira, en medio de una macabra imagen, ¿no? Sanguinaria, sangrienta, nos está llamando el Señor al perdón que recibimos. Recibimos perdón para perdonar a otros. Recibimos paz en nuestro corazón al saber que Él pagó el alto precio, y esa paz nos lleva a compartir con otros la paz del Señor y a entender que hemos sido reconciliados con el Padre. ¿Ha estado enojado alguna vez con su esposo o con su esposa? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí, pastor, todos los días, a cada rato. De hecho, en este momento. Bueno, pero ¿qué pasa cuando te reconcilias? Tus movimientos ya no andas así, ¿verdad? Como barriendo fuerte, ¿verdad? Estacionando el auto, chocándolo.
¿verdad? Vuelve la paz. Te reconcilias, ¿verdad? Los hijos, la casa, hasta el gato ya se echa un ratito, ¿verdad? Porque hay paz, reconciliación. Bueno, ese ejemplo burdo y tal vez cotidiano, experimentamos nosotros la reconciliación, ¿verdad? Estábamos distanciados con el Padre y por medio de Cristo hemos sido reconciliados. Y el Señor te dice, vengan, ¿verdad? Acercaos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Entonces, todo esto nos habla de perdón, paz, reconciliación. No fue derramada esta sangre por un delincuente, sino que por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa el lugar donde sea derramado, aunque sea el lugar más asqueroso de la tierra, como un lugar de crucifixión, no importa. Es la sangre del Cordero que está por sobre lo humano. Entonces, el primer punto es que es sangre de un inocente. Segundo punto, es sangre suficiente. Porque la de los animales no alcanzaba, ¿no? Pero la sangre del Hijo de Dios, de Jesús, es suficiente. Una sola gota de la sangre del Hijo de Dios hubiera bastado para salvar a millones. Pero Él derramó toda su sangre, hasta la última gota. ¿Para qué? Para mostrarnos que su amor no tiene límites. Cuando Dios te da algo, te lo da todo. Cuando Él te recibe, cuando tú recibes a Cristo y Él te perdona, Él no te da un poquito de vida eterna. Te perdona hasta el año 82. No, Él te perdona todos tus pecados, nunca más se acuerda de ellos y te ofrece inmediatamente un lugar en su reino para siempre. ¿Te das cuenta, no? O sea, su sangre es suficiente. No faltó una sola gota para cubrir tus pecados y los míos. Pero que usted, pastor, no sabe todo lo que yo he hecho. No importa. No importa si eres el peor asesino, eres lo peor de la sociedad, eres el peor criminal. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar tu vida y hacer de ti una nueva criatura. Antiguamente, cuando iba a la cárcel a visitar, yo le he contado esto, ¿no? Visitábamos a los hermanos allá y uno miraba las caras de la gente y decía, oh, me van a asesinar. Y con miedo los saludaba, ¿no? A los ex delincuentes, ¿verdad? Y cuando los saludabas te dabas cuenta que estaban ahora llenos del amor de Cristo, a pesar de que sus rostros seguían siendo, ya no se podía hacer nada, ¿no? ¿Verdad? Sus tatuajes, sus, ¿cómo se dice? Tajos, cicatrices. Todo era para, me recuerdo uno que tenía todo esto abierto, unido, ¿no? Pero se veía que le pegaron ahí algo, ¿no? Marcas de guerra, decían ellos, ¿no? Pero todo eso les recordaba de dónde el Señor los había rescatado y cómo la obra redentora del Señor hace maravillas. Gendarmería de Chile hoy día reconoce que lo único que logra realmente cambiar la vida de las personas, ¿sabe lo que es? La fe cristiana. Por eso promueven, ¿no? De hecho, cuando yo visitaba ese lugar, nos recibían con mucha, los de gendarmería, ¿no? Pasen, por favor, nos hacían pasar a un ladito, ¿verdad? Nos trataban muy bien, todo. Nos revisaban con mucho respeto, todo. Pasen, por favor, nos resguardaban hasta llegar al lugar donde había que visitar. Porque ellos sabían, ¿verdad? A pesar de que no compartían la fe, sabían cómo cambiaba la gente, ¿no? No digo que todos, pero un gran porcentaje. Entonces, la sangre de Cristo es suficiente para transformar la vida del hombre y rescatarlo de toda la perdición. Punto número 3, esa sangre es una sangre victoriosa, no es una sangre de derrota. ¿Has visto una guerra, no? Mataron al soldado, ¿qué le sale? Sangre. ¿Y qué hizo? Perdió la batalla. Pero en el caso de Cristo es una sangre victoriosa. No es una sangre de derrota, sino que de conquista. El apóstol Pablo nos dice
lo que ocurrió en esa cruz. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, lo cantábamos, ¿no? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él anuló el acta del decreto, la sentencia que había contra todos nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Había una sentencia, pero Él, ¿verdad?, ofreció su vida en rescate de nosotros, y una vez que obtiene, ¿verdad?, que el Padre recibe este sacrificio consumado completamente, Él exhibe, ¿verdad?, el acta del decreto que había en contra de nosotros y despoja a los principados, a las potestades. Por eso el mundo espiritual ya no tiene autoridad sobre los que somos del Señor, porque les fue quitado, fueron despojados las potestades, los principados. Tú le perteneces a Cristo, ¿verdad? ¿Lo crees, no? Así que descansa en el Señor. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, esa imagen en la cruz es una exhibición del triunfo de Cristo. No, si escucha a alguien esto, ¿verdad? Alguien que no entiende un poco de lo que la Biblia dice, no, pero yo creo que estás confundido, ¿no? ¿Cómo si murió su superhéroe, ¿verdad? El tal Jesús. Mira el final triste. Porque no entiende, ¿verdad?, el trasfondo espiritual que hay en todo ello. La sangre que brotó de su costado es el testimonio de que el pecado, la muerte y el infierno han sido vencidos por el Cordero de Dios. Por eso, hermano, por más que el mundo desprecie esta sangre, nosotros la atesoramos. Nunca te avergüences de la sangre de Cristo. Siempre recuerda en tu mente, ¿verdad?, la sangre de Cristo. Nunca quitemos de nuestros cantos la sangre de Cristo. Hoy día la sociedad está tan distorsionada, la sociedad cristiana, que incluso sacan el nombre de Jesús de sus cantos. ¿Lo ha visto, no? Hay canciones que no dicen Jesús. Entonces pareciera una canción casi homosexual, ¿no? Porque como que no sabes a quién le estás cantando. Entonces sacamos el nombre de Jesús. Y incluso yo he conocido gente que dice, no, es que yo lo hago porque quiero que esta canción pegue en las radios, ¿verdad?, seculares, y ahí va el mensaje. Pero ¿qué mensaje, verdad? Si parece puro romanticismo nada más, ¿verdad? Medio turbio, medio extraño. Por eso no debemos avergonzarnos, no debemos quitar a Jesús en medio de nuestros cultos. Jesús debe ser el centro de nuestra celebración. Nos reunimos y hemos venido a adorar ¿a quién? A Jesús. O sea, tomamos cafecito, nos saludamos, ¿verdad? Probamos el sonido, hacemos cosas, vemos las pantallas, qué sé yo, lo que quieran. Pero el centro de todo es Jesús. Él es mi adoración, ¿verdad? Él es el motivo de mi existencia. De hecho, evangelio significa encontrado la razón de mi existencia. Entonces, esa preciosa sangre es la única que puede limpiar nuestra vida llena de pecado. Por eso agradécele a Dios cada día, en cada momento, por su sangre preciosa. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Permítame hacerle un ejercicio. No voy a hacer que trote ni nada, pero de reflexión. Esto nos ayuda a valorar aún más lo que Cristo hizo en la cruz. Preguntémonos con honestidad, sinceramente, ¿qué sería de nosotros si Jesús no hubiera derramado su sangre? ¿En qué condición estaríamos hoy? Ya yo les daba ahí como una situación, ¿no? Estaríamos aterrados, ¿no? Tal vez alguien que ignore todo no se daría cuenta, pero si tú sabes la gravedad o entiendes bíblicamente la gravedad de la condición del hombre que no tiene a Cristo en su vida, ¿cómo estaríamos si Cristo no hubiese derramado su sangre en la cruz?
¿Se recuerda la historia de Lázaro y el rico? Cuando el rico se dio cuenta que había algo muy importante que no se preocupó en su vida, cuando estuvo ya en el lugar de tormento. Entonces, ¿por qué llegar a ese límite? ¿Por qué llegar a esa condición, verdad? Hoy día es tiempo de valorar el sacrificio de Cristo y tomarlo para sí, ¿verdad? La palabra del Señor nos revela una verdad que es incómoda, pero que es necesaria. El ser humano no está bien. La gente que nos rodea dice estar bien, ¿no? Ahora vino el fin de mes, les pagaron, les volvió el alma al cuerpo. Bueno, nos volvió, a mí también mi trabajo me pagan. Y volvemos, ¿no? Pero la gente aparenta estar bien. Y tú los ves ahí, ¿verdad? Celebrando, probablemente hoy día es día de carrete, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros días de celebración. Entonces, la sociedad aparenta una felicidad, pero que en el fondo de su corazón, en la realidad de su alma, cuando llegan a sus casas, ¿verdad? Hay un vacío tremendo. Porque no han gustado de la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita, que borra, que reconcilia la vida pecadora. ¿Te recuerdas de tu vieja vida cuando no eras cristiano? ¿Cómo lo pasabas en las fiestas? ¿Cómo lo pasabas? ¿Bien o mal? Bien, ¿verdad? Vamos a decir que mal. Lo pasábamos bien, ¿verdad? Y usted ahí bailando, ¿verdad? Pero ¿qué más, verdad? Una felicidad temporal, ¿verdad? Y nuevamente al vacío de nuestros corazones, ¿verdad? Una cantante muy famosa decía una canción, Buenos días, tristeza, ¿verdad? Porque cada día se encontraba con la realidad de su vida. Entonces, la palabra del Señor nos revela la condición del hombre. El hombre en general no está bien. El hombre y la mujer necesitan del Señor. El hombre no está simplemente desorientado o en un proceso de mejora. La Escritura nos dice que estamos en una condición mucho más grave si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Mira lo que dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3. Antes ustedes estaban muertos. ¿Cómo estábamos antes? Muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. Estamos de acuerdo, ¿no? Sin duda. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así. ¿Cuándo? En el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo. La nueva traducción, la Reina Valera dice, éramos objeto de ira de Dios, igual que todos los demás. O sea, la ira de Dios, el enojo estaba sobre nosotros, hasta el día que Cristo llegó a nuestra vida, ¿verdad? Ahí hubo un cambio. Fue el día más hermoso, ¿verdad? Espiritualmente vivíamos en una vida opaca, ¿verdad? Llena de tinieblas, pero el día que Cristo llegó al corazón de nuestras vidas, comenzó el día más hermoso, ¿verdad? Esa luz verdadera iluminó nuestros ojos, ¿verdad? Y podíamos ver ahora lo que antes no entendíamos, ahora lo podíamos ver a través del Espíritu Santo que vive en nuestras vidas ahora, y podemos entender tantas cosas, ¿no? Entonces, es tremendo. Sin sangre de Cristo no estaríamos un poco perdidos, estaríamos muertos. No es una metáfora, es una realidad espiritual, hermanos. Muertos en delitos y pecados, sin capacidad de responder a Dios. ¿Qué le digo a Dios?
Si vas al cielo, llegas ahí y te dicen, vamos a suponer que hay un San Pedro ahí en la puerta, eso no existe, pero vamos a ponerlo así. Y te dicen, ¿por qué te dejo pasar? ¿Qué le vas a decir tú? Bueno, es que yo soy súper buena persona, ¿verdad? No, sí, soy de la Junta de Vecinos, ayudo, ¿verdad? Estoy inscrito en los bomberos, lo que quiera, ¿no? ¿Y por eso te debo dejar pasar? Sí. No, no puede pasar. Pero si tú le dices, vamos a suponer, no es una doctrina, ¿no? Entro porque he creído en Jesús. Por favor, pase. Porque la salvación es por fe en Jesús. Ni un mérito de nosotros nos puede salvar, pero su sangre preciosa tiene toda la capacidad, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no teníamos la capacidad para responderle a Dios, como por qué dejarnos pasar a su reino eterno. Todo es por medio de Jesús. Él pagó el alto precio. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Todo es para Él. No tendríamos una vida espiritual. Estaríamos siguiendo al príncipe de este mundo, engañados, ¿verdad? Ahí sometidos al engaño de Satanás. Y por naturaleza estaríamos bajo la ira de Dios, lo que leíamos en este pasaje. Y la tragedia de todo esto es que muchos viven así hoy. Probablemente muchas de las personas que nos rodean, que tú conoces, ¿verdad? Es gente que vive en esta condición peligrosa. Esto es peor que el peor cáncer. Viven en una condición muy peligrosa al no tener a Cristo en su corazón. Caminan por la vida con aparente normalidad. Por ejemplo, trabajan, ríen, forman familias, acumulan logros, pero por dentro están muertos, separados de Dios, sin ninguna esperanza. En esta vida les puede ir bien, pero esta vida en la eternidad es un rasguño nada más. Entonces por eso es importante, ¿no? Compártele de Cristo a alguien. El apóstol Pablo describe esa condición con crudeza en otra de sus cartas. Vamos a leer Efesios. Mira, eso lo leímos también, ¿no? Efesios capítulo 2, 12. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Dios. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Por eso cuando alguien recibe a Cristo y lo comprende, es que lo mínimo que hace es saltar, ¿no? Porque ha recibido una vida nueva, ¿verdad? Hay una expresión de gratitud, de júbilo, ¿verdad? Delante de Dios. Porque vivías sin Dios y sin esperanza, pero ahora eres de Dios. Tienes esperanza. Eres un hijo de Dios. Sin la sangre de Cristo no hay esperanza, no hay promesa, no hay ningún futuro eterno. Por eso la sociedad se hunde en los problemas terrenales, porque es lo único que tienen. Solo tienen un presente vacío y una eternidad en condenación. Qué triste así vivir, ¿no? Imagínate. A Marquito se le echó a perder el auto, ¿no? No funcionó, pero tienen vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Entonces cuando te pasen cosas, recuerda, bueno, pero tengo vida eterna, ¿no? Y allá no tendremos auto. Pero oremos para que se le recupere el auto, ¿verdad? A lo mejor tenéis que echarle benzina, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hay después de esta vida? Jesús mismo nos habló con claridad y no lo hizo para asustarnos, sino que para despertarnos. La Biblia habla de esto, ¿no? Mateo capítulo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para nosotros. ¿Para quién fue? Para Satanás, para el diablo y sus ángeles. Pero también ahí van todos los que le siguen, ¿no? Mateo 25, 46 dice: y ellos se irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. ¿Habla la Biblia de condenación? ¿Habla la Biblia de juicio? Sí. Pero también habla de esperanza. También habla del regalo de la salvación. Entonces, ¿qué quieres tomar? ¿De qué te quieres informar? La condenación no es un invento de predicadores exaltados para asustar a la gente, ¿no? No es un invento así. Es una enseñanza clara de nuestro Señor Jesús. Sin su sangre preciosa, el destino del ser humano es juicio. Porque vendrá el juicio del gran trono blanco, en donde tú y yo no estaremos. ¿Sabías eso, no? No vamos a estar ahí. Ahí estarán de pie, ¿verdad? Todos aquellos que despreciaron el mensaje de Cristo, que se rieron, que hicieron de su vida lo que quisieron, que vivieron la vida o la fe a su manera, ¿verdad? Ahí estarán, ¿verdad? Delante del trono blanco, y dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará, pero no para salvación. Tú y yo no estaremos en ese lugar. Si has recibido a Cristo, no estaremos en ese lugar de juicio. Y esto no es porque Dios sea cruel, sino porque Él es santo. Debemos aprender a ubicarnos en el lugar que nos corresponde, ¿no? Porque a veces en esto como de ser medio confianzudos con el Señor, no nos ponemos en el lugar que nos corresponde. Él es Dios, Él es digno de toda alabanza, Él es el dueño de todo. Tú y yo debemos servirle, debemos adorarle, debemos obedecer a su palabra para que nos vaya bien. Pero ahí jugamos, ¿no? A una vida, un círculo, ¿verdad? De desobediencia delante del Señor. Vamos a suponer que sí puedes ir, ya tú eres porfiado, entonces no, yo voy a ir a la presencia de Dios, como sea, en cohete, ¿verdad? Como sea, me voy a la presencia de Dios, sin experimentar su sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado. Bueno, ¿qué sucede? Si aún así quieres hacerlo, ¿no? Hay gente que incluso he escuchado que duermen cerca de sus hijos por si el Señor viene, para agarrarse bien y se los lleve, ¿no? Qué falta de ignorancia, digo yo. Entonces, vamos a suponer que te colaste, ¿verdad? Y te puedes ir para allá, para el reino, y te vas acercando. ¿Qué te va a suceder si no vas con la sangre de Cristo? Bueno, solamente en el intento de acercarte a Dios mueres fulminado, porque Él es santo. Él es santo. Es peligroso acercarte a Dios sin la sangre de Cristo. ¿Para qué es la sangre de Cristo? No es para que se le eche a tu casa, a tu auto, a tu animal y cubrirte. No, ¿verdad? El único objetivo de la sangre de Cristo es limpiarnos de nuestros pecados para reconciliación con el Padre. Hay muchas enseñanzas torcidas de la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero no mezcles cosas, ¿verdad? No hagas doctrinas que no existen en la Biblia. La sangre de Cristo es para el perdón, para la limpieza de tus pecados. Es una preciosa sangre. ¿Tú crees que Jesús murió para que eches su sangre arriba de tus cosas? Que cubro mi casa, que cubro y al perro también, ¿verdad? No, ¿verdad? Es para el perdón de tus pecados, para la limpieza, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual. Por eso, gracias, Señor, por tu sangre preciosa. El apóstol Juan lo resume de una manera, lo resume con una solemnidad que nosotros no podemos ignorar. Mira lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Vamos a leerlo de nuevo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees en el Hijo? Entonces tienes vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios que está sobre él. ¿Amas al Señor? Guarda su palabra. Si me amas, dice la palabra de Dios, guarda mis mandamientos. Si tú amas al Señor, obedece la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús nos dice, ¿no? Si me amas, obedece y guarda mis mandamientos. Pero es que yo no quiero. Entonces ya ni modo. No podemos hacer nada. Quisiéramos, ¿no? Pero no podemos. No podemos. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la urgencia que tiene la sociedad hoy día de recibir y entender lo que es la hermosa sangre de Cristo derramada en la cruz? No se trata de comer pescado en estas fechas. El hombre no necesita un consejo motivacional. Tus amigos no necesitan de ti y de mí un consejo motivacional. Para eso hay coaching y todo eso, ¿no? Tanta cosa que hay por ahora dando vuelta, ¿no? YouTuber, bonos que te pueden dar, qué sé yo, ¿verdad? Pero la gente que está a tu alrededor no necesita un consejo motivacional. Ellos necesitan un Salvador que va a cambiar su corazón desde adentro. Y no importa los problemas, ¿verdad? No importa que el auto se eche a perder. Tengo salvación, ¿verdad? Porque en el auto no me voy al reino de Dios, ¿verdad? No alcanzamos, ¿verdad? Pero igual oremos por el hermano. No necesita la gente que te rodea de parte de ti libros de autoayuda, ¿verdad? Frases de autoayuda. Eso no les sirve de nada, hermano. De nada. Necesitan una sangre preciosa del Cordero de Dios que limpie sus pecados, que transforme su vida, que le dé sentido en lo más profundo del corazón del hombre, que sean restaurados por la sangre preciosa. Y eso solo lo puede hacer Jesús. Porque sin esa sangre estamos condenados. Esa es la condición real de todo ser humano que está fuera de Cristo. ¿Te das cuenta? Es una urgencia. Es una urgencia. Esto es más que la vacuna del COVID. ¿Se acuerdan cuando vacúnate, por favor, que si no el COVID te va a comer? No, ¿verdad? La gente necesita a Cristo. Cuando era joven, porque fui joven también ahí, 12, 13 años, había un programa en la radio que decía, usted también necesita a Jesús. Así se llamaba el programa. No sé si se acuerdan ahí algunos, ¿no? Usted también necesita a Jesús. Todos necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Hoy en esta Semana Santa la gente está llena de rituales. Hoy día menos que antes, ¿sí, no? Comer pescado. Yo fui a la feria ayer, ¿verdad? El pescado estaba pero por las nubes, ¿verdad? Los pescados estaban así, pero parecían reyes ahí, ¿verdad? En el puesto de la feria. Carísimo, ¿verdad? Entonces para la gente, ¿qué es Dios para ti? Comer pescado. Ahora, ¿está mal comer pescado? No, hasta yo he comido a veces, está rico, ¿verdad? Está bien, si no, no está mal. Pero el sacrificio de Jesús no es comer pescados. O ver una película. No, este año yo sí me voy a ver los 10 mandamientos, pero no me voy a quedar dormido. Con los super efectos, ¿no? Que antiguo. Bonita la película, si no está mal, ¿verdad? Véala. Yo siempre digo con los niños, vamos a ver, ¿verdad? Nunca la vemos. Está bien, ¿verdad? Pero Semana Santa no es eso. Ustedes saben que esta fecha es la fecha que calza correctamente con el día de Jesús, ¿no? ¿Se entiende, no? No es como que fue cualquier fecha. Esto efectivamente sucedió. Entonces la gente ve sus películas de Semana Santa, pero se tapan los ojos cuando viene la parte de... ¿Se acuerdan, no? Cuando le ponen ahí la mano a Jesús y ponen el clavo ahí. ¡Ay! ¿Verdad? Y usted hace así, ¿no? No quiero ver esa parte, ¿verdad? Muy violenta, ¿verdad? Adelántala, ¿verdad? Y otros hacen sus ceremonias anuales, ¿verdad? Sus peregrinaciones, pero no comprenden la relevancia de esa preciosa sangre. La gente no es consciente
del peligro en que viven al no tener a Jesús en sus vidas. Es peligroso no tener a Cristo en tu vida. Es muy peligroso. En serio. ¿Lo entiende, no? Es peligroso no tener a Cristo en tu vida. Y aquí es donde la sangre preciosa de Jesús brilla, ¿verdad? Con todo su esplendor, porque lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Lo que nosotros no podíamos pagar, Él lo pagó. ¿Te ha pasado alguna vez que no puedes pagar algo? Bueno, casi todos los meses. Pero te ha pasado, ¿no? Es inalcanzable. Bueno, Él lo pagó, ¿verdad? Tu salvación, si lo tuviésemos que valorizar, ¿cuánto creen? ¿Qué precio le ponemos? 935.538.000 megamillones de pesos. No, es muy poco, ¿verdad? Entonces, lo que no podíamos pagar, Él lo pagó. Por eso la salvación es un regalo de parte de Dios para nosotros. Él lo hizo. La condenación que merecíamos, Él la cargó en la cruz. Él echó sobre sí tus pecados, mis pecados, no importa cuáles. Él los tomó sobre sí, los cargó y se presentó con ellos delante del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? El momento más tenebroso quizás, ¿no? El Hijo de Dios separado, ¿no? Distante del Padre por cargar sobre Él todos los pecados de la humanidad. Y ahí estaba el Señor pensando en ti. ¿Qué logró esa sangre despreciada? Esa sangre que el mundo ignora, pero que nosotros celebramos. Bueno, esa sangre nos abrió un camino hacia el lugar más sagrado de todo el universo, si lo podemos llamar así, al trono de la gracia de Dios. Entrad. La sangre de Cristo nos abrió la puerta al lugar donde Dios habita. En el Antiguo Testamento, ya sabemos algunos, que solo el sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, ¿no? El templo era un lugar que estaba dividido en secciones, ¿verdad? Y supongamos que este es el lugar santísimo, había una cortina aquí, un velo, y en esta zona, ¿verdad?, estaba el arca del pacto, donde habitaba la presencia de Dios en aquellos tiempos, ¿no? Entonces el sumo sacerdote podía ir solamente una vez al año a ese lugar, ¿verdad?, de entrar al lugar santísimo, ¿verdad?, cumpliendo todos los rituales, porque iba encadenado con un cordel, ¿verdad?, porque si no cumplía y no era hallado en santidad, moría. Entonces había que tirarlo, nadie se atrevería a ir a buscarlo, ¿no?, ni su mejor amigo. Entonces una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, solamente él. La demás gente afuera, esperar afuera, a ver, todo dependía de ese hombre, ¿no? Imagínate. Y solamente una vez, ¿verdad?, y llevaba sangre de animales inocentes para ofrecer en ese lugar. Pero cuando Cristo murió, algo asombroso ocurrió. Y Mateo, el Evangelio de Mateo lo registra. Mateo 27:51 dice, y he aquí, al momento de morir Cristo en la cruz, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. No era un velo cualquiera, no era un visillo, ¿no? Era un velo, podemos buscar las características, y era muy difícil de romper. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ese velo era la representación de la separación de Dios y toda la humanidad pecadora. Dios no quería relacionarse porque Él es santo. No había forma de que el hombre pudiese acercarse a Dios. Y ese velo era una representación, ¿no? Dios les hacía ver con claridad que había una separación entre Dios y el hombre, o sea, los pecados no perdonados. Pero la sangre, pero el rescate y en la crucifixión Dios mismo estaba declarando, ¿verdad?, que ahora el camino está abierto. Se rasgó ese velo, ¿verdad?,
quedó exhibido el lugar santísimo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, quedó exhibido, ¿no? Producto de ese terremoto, producto de esa acción. Ahora el camino está abierto, ahora pueden entrar por medio de Jesús que acababa de morir a ese lugar. Misteriosamente los judíos nunca más pudieron ofrecer sacrificios. Interesante, ¿no? Porque no tiene sentido que sigan ofreciendo sacrificios si el Cordero de Dios, Jesús, ya había consumado todo. Entonces el autor de la carta a los Hebreos desarrolla esta verdad con una belleza que es incomparable. Escuchen las palabras que están llenas de esperanza. Ahí en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos ahora? Libertad para entrar a ese lugar. Ya no existe el templo, ¿no? Todo eso fue eliminado en el año 70 después de Cristo. Pero hoy día podemos acercarnos libremente, con libertad, para entrar a ese lugar santísimo. Y aquí está la razón por la cual podemos entrar. Dice, por la sangre de Jesucristo. Sin sangre no hay reconciliación. Sin sangre ni pensar en acercarse. Sería una tragedia. ¿Se imaginan? Hermanos, vamos a acercarnos a... Morimos todos, sin sangre. Versículo 20. Porque el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con el Señor. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos recuerda qué éramos antes de esta sangre y lo que somos ahora. Efesios 2:13, lo leíamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué te parece? O sea, gracias Señor por tu sangre preciosa. Ya no estamos muertos, sino que estamos vivos en Cristo Jesús. Ya no somos hijos de ira, somos hijos adoptados por el Padre, comprados a un alto precio, ¿no? Ya no estamos sin esperanza, sino con esperanza segura. Hoy día podemos venir a este culto alegres, contentos, recordando el sacrificio de Cristo porque no se nos puede olvidar. Pero tenemos la plena certeza en el corazón de nuestra seguridad espiritual. Aunque salgamos y nos atropellen, del Señor somos, ¿verdad? Pasó a mejor vida, literalmente. Ya no estamos lejos, sino que hemos sido hechos cercanos a Dios. Ahora tú puedes decir, Abba, Padre. Ya no miras a ese Señor, ¿verdad?, lejano, sino que Él está contigo. Eso es tremendo, ¿no? Si has rendido tu vida a Cristo hoy, cuando ores, no te acerques a Dios con temor, con un temor de esclavo. Yo les compartí ahí unos mensajes para que meditemos ahí en la semana, ¿no? Sino que ahora podemos acercarnos como hijos. ¿Cómo se acercan tus hijos a ti? Papá. No, ¿verdad? ¿Cómo se acercan los hijos? Se te tiran, ¿verdad? Te abrazan, ¿verdad? Te amo, ¿verdad? Me dice el Vicente, que es expresivo. Abba Padre, papito, ¿verdad? Confiadamente. Si has rendido tu vida al Señor hoy día, te puedes acercar a Él confiadamente como un hijo. Y no te presentes con tus méritos, porque no los tienes. Entra cubierto por la sangre de Cristo delante del Señor. Tú debes saber, ¿verdad? Porque nuestra vida es pecaminosa. Nuestros pensamientos ahí están, ¿no? Pero gracias al Cordero de Dios, a la sangre de Cristo, podemos entrar confiadamente. Eso produce gozo, ¿verdad? Que a pesar de nuestra imperfección, Dios nos recibe por medio de Cristo, ¿verdad? ¿Era de Cristo? Ven. Cuando el Señor venga,
y nos arrebate. Harpazo en el griego significa tomarse a sí mismo. O sea, tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en tu vida. Cuando el Señor venga, se tomará a sí mismo. Todos los que tengan el Espíritu Santo en su vida serán juntamente arrebatados y estaremos con el Señor para siempre. Entonces entra cubierto por la sangre del Cordero de Dios. Ella es, podríamos decirlo así, como tu pasaporte al cielo, tu defensa ante el acusador, tu medicina para el alma. Confiesa tus pecados delante de Cristo y Él te limpiará y te restaurará. ¿Vamos a seguir pecando? Lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo, sí. Pero gracias damos por Jesucristo. Él nos limpia. Entonces la conclusión, que esta Semana Santa no sea para nosotros un simple periodo de vacaciones, un feriado largo o tradiciones religiosas. Aprovechemos para volver a maravillarnos de la cruz. No olvides eso, no olvides el sacrificio, ¿verdad? No pienses en el conejo no, ¿verdad? Piensa en el sacrificio de Cristo en la cruz. El Señor, hace casi 2000 años, en este momento, estaba pagando el precio por ti y por mí. Si el mundo desprecia la sangre preciosa, nosotros la vamos a atesorar. Si el mundo la ignora, nosotros vamos a cantar de ella. Porque sabemos que sin esa sangre estamos perdidos. Sin ella no habría esperanza. Sin ella la condenación sería nuestro único destino. Pero gracias a Dios hoy hay sangre. Gracias a Dios estuvo el Cordero de Dios. Dios dijo, bueno, me ofrecieron siempre corderos, animales, pero ahora yo pongo el Cordero. Este es el Cordero de Dios, no que tapa, no que disimula el pecado del mundo, sino que lo borra, que quita el pecado del mundo. Lo olvida a Dios, ¿verdad? ¿Se imaginan a Dios recordando los pecados? Él es santo, no puede hacer eso, va en contra de su santidad. Y termino con algunas preguntas. ¿Ya has sido cubierto por la sangre de Cristo en tu vida? ¿Has entrado al trono de la gracia de Dios confiando en que su sangre tiene poder en tu vida? Si aún no lo has hecho, hoy es el día. ¿Cuándo es el día? Hoy. A los que no estén mirando, también hoy es el día. Jesús te espera con los brazos abiertos, no para condenarte ni decirte no, para perdonarte, ¿verdad? Con los brazos abiertos, mostrando sus manos traspasadas, recordando el sacrificio que Él hizo por ti y por mí, diciéndote, ven a mí porque yo soy el camino y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie ahí donde estamos. Señor, te damos gracias. En esta noche reflexiva, Señor, una noche en donde conmemoramos, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Hoy estaríamos en un grave problema, Señor, si en tu amor tú no hubieses venido en rescate de nosotros. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por entregar tu sangre preciosa por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Agradécele al Señor. Ten un momento ahí de gratitud. Dile gracias, Señor, porque estaba perdido sin ti. Y mi vida tiene sentido, Señor, porque he creído que tu sacrificio en la cruz, que tu sangre preciosa tiene el poder para rescatarme. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, Señor. Gracias porque me amaste en el lugar más horrendo de la tierra, en la cruz.
en medio de tu cuerpo quebrantado, adolorido, tu corazón estaba lleno de amor por mí, por mis hermanos, Señor, y por todo aquel que confiese que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas y quieres que todos procedamos al arrepentimiento y nos regalas por medio de la fe este regalo de esperanza. Señor, lo recibo. Si no has recibido el regalo de la salvación en tu vida, hoy día recíbelo. Jesús te lo quiere dar. El Señor quiere perdonar tus pecados, limpiar tu vida, hacer de ti una hermosa persona ahora en Él. Recibe el regalo de la salvación sobre tu corazón. Y si ya eres salvo, si tienes a Cristo en tu corazón, dale gracias. Dale gracias porque estás seguro. Tus pies espirituales están sobre la roca que es Él. Gracias, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy celebramos también la Cena del Señor. Ahora nos acercamos confiadamente a la mesa del Señor, ¿verdad? Y no es una mesa cualquiera. Es la mesa del sacrificio. Es la mesa del recuerdo, porque lo hacemos en memoria de Él. Es la mesa en donde nos encontramos con nuestro Señor. Es la mesa donde Jesús mismo nos invita a participar de su cuerpo y de su sangre preciosa derramada en la cruz. Mira lo que dice Pablo a través de su carta, primera carta a los Corintios, capítulo 11, 23 y 26. No sé si pueden apagar las luces ahí, ¿sí? ¿Me ayudan con eso? Quiero que no te distraigas. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? Lo partió y dijo: tomad, comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todavía no ha venido el Señor, ¿verdad? Estamos esperando. Por lo tanto, los cristianos hacemos esto en memoria del Señor. Este pan, este vino, este jugo de la vid nos recuerda esa sangre preciosa, su cuerpo quebrantado. Antes de tomar el pan y la copa, hagamos memoria. Porque es fácil acercarse a la mesa con indiferencia, ¿no? Como si fuera un simple ritual. Pero la Escritura también nos advierte. Dice 1 Corintios 11, 27, 28, continuando, dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, y un ejercicio, ¿no? Un ejercicio espiritual para cada uno de nosotros. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Cierren sus ojos. Preguntémonos, ¿dónde estaríamos hoy si Jesús no hubiera derramado su sangre? ¿Dónde? Gracias, Señor. Sin su sangre estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin su sangre seríamos aún hijos de ira, como lo aprendíamos, sin esperanza, sin Dios. Sin su sangre, la condenación sería nuestro único destino. Pero hoy, su sangre preciosa, y por medio de ella hemos sido acercados. Hoy te acercas al Señor por medio de su sangre. Tenemos esta libertad para entrar al lugar santísimo, para pedir perdón por nuestros pecados y recibir el perdón de ellos. Por su sangre somos rescatados de nuestra vana manera de vivir.
Y esta cena no es para personas perfectas, es para rescatados. Tú y yo somos rescatados, fuimos rescatados. No es para santos sin manchas, es para pecadores lavados por su sangre. Examinemos nuestro corazón. Antes de participar, examinémonos a nosotros mismos, ¿verdad? No con un espíritu de condenación, sino que con honestidad. Eso es lo que Dios espera. Con honestidad y gratitud. Señor, reconozco que sin la sangre tuya estoy perdido. No añadas tus méritos, olvídate de ti. Piensa en el Señor, ¿verdad? Piensa en su sacrificio, es Él, ¿verdad? El Cordero de Dios. ¿Hay alguna ofensa contra un hermano que necesita ser restaurada antes de comer este pan? Bueno, este es el momento en tu corazón, ¿verdad? Para disponerte. ¿Estás viviendo con gratitud por la sangre que te ha limpiado? Si hay pecados no confesados, bueno, esta es la hora, ¿no? Este es el momento de traerlos delante de la presencia del Señor. ¿Y sabes para qué? No para que Jesús te condene, sino que para que esa preciosa sangre te limpie una vez más. Dios quiere que estés en su mesa. Jesús quiere que estés en su mesa. Y Él quiere limpiar tu vida. Dile al Señor: límpiame, Señor. Lávame, Señor. Purifica mi corazón. En 1 de Juan capítulo 1, 7 dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sé limpio. Padre, recibimos esta pureza en nuestras vidas, Señor, por medio de tu sangre, Señor. Esa sangre derramada en la cruz hoy cubre nuestra vida espiritual, nuestros cuerpos, Señor, nuestro corazón, limpiándonos, Señor, de toda nuestra maldad, Señor, de nuestros malos deseos, nuestros malos impulsos, nuestras malas actitudes, Señor. Padre, somos perdonados por ti. Vemos hoy tu misericordia, Señor. Vemos hoy tu perdón en nuestras vidas, Padre, porque lo reconocemos delante de ti. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa. Gracias, Señor, por recibir en nuestras vidas, Señor, el perdón de nuestros pecados. El Señor te dice: eres limpio por medio de mi sangre. Solo agradece al Señor. No pierdas tu comunión. Nuestras hermanas van a pasar compartiéndote los alimentos, y todos aquellos que quieran participar de la cena del Señor lo podrán hacer. Pero no te desconcentres, ¿eh? Quiero que ahí pasen por... Okay. Y agradécele al Señor porque puedes estar hoy día en su mesa. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. Tienes en tus manos, si has recibido estos alimentos, el símbolo de su cuerpo, el símbolo de su sangre. Y hacemos esto, Jesús, mi amado Señor, en memoria tuya. Recordando, Señor, ese amor incalculable, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por tener propósitos en mi vida. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Te servimos con todo nuestro corazón porque te amamos, Señor, porque tú nos haces bien, porque no nos has pagado con mal, Señor, porque nos bendices cada día, Señor, y nos ayudas en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Tú nunca nos desamparas, nunca nos dejas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Solo agradécele al Señor. Se trata de Él. Él pagó el alto precio, Señor.
Tuya es la gloria, tuya es la alabanza por los siglos, Señor, de los siglos. Amén. Vamos a esperar que todos tengamos los alimentos. Siga adorando al Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo podría yo pagar, Señor, tanto amor? ¿Cómo, Señor? Solo quiero servirte, Señor. Solo quiero obedecer tu palabra, Señor, aunque lucho con mi naturaleza, Señor, humana. Anímanos, Señor, ayúdanos, renueva nuestras fuerzas, Señor. Padre, si alguno hoy día está debilitado, enfermo, Señor, a través de este acto de fe, en conmemoración, Señor, de tu muerte en la cruz, Señor, recibimos sanidad también para nuestros cuerpos, Señor. Tú eres poderoso y eres milagroso, Dios. Padre, recibimos el regalo de parte tuya, Señor, tu bendición en nuestras vidas. Señor, reconocemos que te necesitamos, que somos completamente dependientes de ti, Señor, que tú eres la única razón de nuestra adoración. Te amamos, Jesús. Tome el pan en sus manos. Este pan representa el cuerpo de Cristo, entregado por nosotros. El Señor fue golpeado, azotado, traspasado, no por sus propios pecados, porque Él nunca pecó. Fue entregado por nosotros. En Isaías capítulo 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Al comer este pan declaramos que su cuerpo fue partido para que nosotros fuéramos hechos enteros. Declaramos que ya no vivimos para nosotros, sino que para aquel que murió y resucitó por nosotros. Señor Jesús, gracias por este cuerpo entregado, por tu cuerpo entregado en la cruz. Gracias porque por tus llagas somos curados, Señor. Recibimos sanidad y hoy comemos este pan en memoria de ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Participe del pan que representa el cuerpo quebrantado de nuestro Señor. Gracias, Señor. Ahora tome la copa en sus manos. Esta copa es el nuevo pacto, es el símbolo del nuevo pacto de la sangre de Jesús. No es sangre de animales que solo cubría temporalmente, es la sangre preciosa del Cordero de Dios, sin manchas, sin contaminación. Hebreos capítulo 9 versículo 12 dice: con su propia sangre, no con sangre de chivos ni de becerro, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Esta sangre nos ha limpiado y nos seguirá limpiando de todas nuestros pecados delante del Padre. Esta sangre nos abre esta puerta al trono de su gracia. Esta sangre nos da la certeza de que somos hijos tuyos, Señor, y no esclavos. Al beber esta copa, Señor, anunciamos tu muerte hasta que tú vengas. Declaramos, Señor, que tu sangre es suficiente, que no necesitamos nada más. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre. Gracias porque por ella somos rescatados, limpiados y hechos cercanos. Hoy la bebemos, Señor, en memoria de ti. Quiero invitarlo a que comparta esta copa y participe de ella, de la sangre de Cristo representada a través de este vino.
Tu palabra, Señor, dice en Romanos capítulo 8, versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dale gracias al Señor ahí en tu lugar. Solamente agradece al Señor. Gracias, Padre. Dale gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Solo dale gracias al Señor.